Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Ponte Morado en este viernes 7 de junio. Queríamos haber hablado mucho de esa eliminatoria, la segunda eliminatoria de los playoffs de ascenso a Segunda División B de la Azuqueca contra el Cieza. Sin embargo, la actualidad manda y lamentablemente gran parte de este Ponte Morado va a ir destinado a repasar cuál es la situación actual del Deportivo Guadalajara después de que la Liga de Fútbol Profesional anunciase esa propuesta de sanción de descenso de categoría por esa famosa ampliación de capital según la Liga de Fútbol Profesional, mal realizada con irregularidades según el Depor, perfectamente realizada. Hablaremos de la Azuqueca Cieza en el segundo bloque, también hablaremos del Campeonato de España de Esgrima. No obstante, ahora empezamos por el fútbol, empezamos por el Deportivo Guadalajara. Y empezamos recopilando todo lo que ha sido la información durante esta semana. Saltaba la noticia el pasado martes, la Liga de Fútbol Profesional confirmaba lo que en parte era un secreto a voces, esa propuesta de sanción para descender al Deportivo Guadalajara a Segunda División B. El Comité de Disciplina Social de la Liga de Fútbol Profesional acordó el pasado 27 de mayo imponer al Deportivo Guadalajara la sanción de descenso de categoría por la comisión de una infracción muy grave contemplada en el artículo 69,2b de los Estatutos Sociales de la LFP. La noticia saltó este martes a la luz apenas unas horas después de que el alcalde de Guadalajara admitiera conocer los rumores que apuntaban a un más que probable descenso administrativo. Según una nota remitida por la LFP, el Club Deportivo Guadalajara incumple los requisitos que dicta la Ley del Deporte y la Comisión Mixta en cuanto a la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas. En esta misma nota se añade que contra la resolución cabe recurso ante el Comité Social de Recursos de la LFP y posteriormente ante el Comité Español de Disciplina Deportiva. Según diversas fuentes, el plazo para presentar el primer recurso finalizaría el 10 de junio. En caso de que ni el Comité Social de Recursos ni el Comité Español de Disciplina Deportiva diera la razón al Depor, el Club Morado podría acudir a los tribunales, tal y como el alcalde de Guadalajara, Antonio Román, dejaba entrever esta misma mañana antes de que saltase la noticia. Yo creo, y así me lo ha comentado el Club Deportivo Guadalajara, que en caso de que esto se produzca, ellos van a ir a la jurisdicción ordinaria, van a solicitar, en caso de que esto se produjese, estamos hablando de hipótesis, incluso las medidas cautelares, porque el daño sería irreparable en caso de que un juez, años después, ocurrió con el Obradoiro en baloncesto, y no sé, una década después, un juez le restituyó a la ACB, y por tanto, yo creo que si hay una posibilidad, habrá que lucharla, y así me lo ha comentado el presidente del Deportivo Guadalajara, que irán donde tengan que ir desde el punto de vista de la justicia, que es donde tenemos que movernos para defender los intereses del Deportivo y sobre todo de la masa social que está detrás del Deportivo Guadalajara. La agencia Europa Press informaba de que el Comité de Disciplina de la LFP también propondría una multa de 90.000 euros por irregularidades en la ampliación de capital del pasado verano. Hay que recordar que la Liga interpuso una querella contra los dirigentes del Deportivo Guadalajara el pasado mes de febrero por estafa, apropiación indebida y administración desleal en el proceso de ampliación de capital de 2.900.000 euros llevado a cabo en el verano de 2012. Paralelamente, la Liga de Fútbol Profesional abrió un expediente administrativo que concluía con la amenaza del descenso y la pérdida de categoría. El presidente de la entidad, Germán Retuerta, en declaraciones a la agencia EFE, anunció que va a recurrir el descenso administrativo. Retuerta indicó a esta agencia que si la LFP quiere guerra, la va a tener por vías administrativa, judicial y sobre todo que se prepare por la vía social. El presidente morado indicó que la Liga solo intenta confundir, pero que se están pasando, y subrayó que el Deportivo lleva todas sus cuentas al día, está al corriente de pago e incluso podría concluir la presente campaña con superávit. Retuerta apuntó a EFE que la Liga suelta ahora el bombazo porque este lunes mismo les dijimos que había que proceder a instalar los tornos y otros elementos inherentes a la competición en División de Plata. Por último, el mandatario alcarreño afirmó tener una absoluta tranquilidad y saber los pasos que hay que dar. El martes solo hablaba con la agencia EFE. El miércoles, a partir de las 8 de la tarde, la masiva rueda de prensa de Germán Retuerta, en la cual él, el presidente del Deportivo Guadalajara, acompañado por su séquito de abogados, intentaban explicar la versión del Deportivo Guadalajara. Convencidos de haber actuado según marca la legalidad y por tanto de la continuidad del Deportivo Guadalajara en Segunda División,
Así se mostraron en la tarde-noche de este miércoles el presidente de la entidad morada, Germán Retuerta, y los 3 abogados que le asesoran en este espinoso asunto, Fernando Martínez, Javier Ramón y Javier Berrocal. Una comparecencia multitudinaria y que superó los 90 minutos de duración, lo mismo que un partido de fútbol, una cita que, siguiendo con el símil futbolístico, promete brindar una larga eliminatoria con prórroga y penaltis incluidos. Porque el mensaje central de esta rueda de prensa es que el Deportivo luchará hasta el final para demostrar que tiene razón y que la Liga de Fútbol Profesional se equivoca al denunciar irregularidades en la ampliación de capital del pasado verano. Irregularidades que, según anunció la LFP el martes, conllevarían el descenso de categoría. Retuerta insistió en su comparecencia en que el club atendió en tiempo y forma todos los requisitos de esa ampliación. Mucho más directo fue Fernando Martínez, uno de los abogados que asesoran a Germán Retuerta. El anterior decano del Colegio de Abogados de Guadalajara aseguró que no existe delito ni irregularidad. Examinando la cuestión, podemos decir que tiempo después, meses después, llegamos a la conclusión de que no son ciertos y de que no se ha cometido ni uno solo de esos delitos ni existe irregularidad alguna. Está pretendiéndose que descienda sobre el pretexto de que se ha hecho un aumento de capital de una forma que no les parece correcta porque ellos creían que lo que había habido es otra cosa. Sinceramente, ellos creían que el presidente se lo había llevado crudito y por eso interponen la querella por apropiación indebida. Se pensaban que había habido un aumento de a 3 millones de euros y que el presidente al día siguiente se había llevado el dinero, cuando, como veremos, no es cierto. Con esos aumento de capital hecho en fases, lo que se ha hecho es pagar la deuda del Deportivo Guadalajara. Y si el Deportivo Guadalajara hoy no debe, es porque con ese aumento de capital se han pagado las deudas. Los 100.000 que ingresos te los pago a ti y te convenzo para que haga los ingresos para ser socio. Con tus 100.000 a lo mejor pago a este señor que le debo. Y si le convenzo para que sea socio y que lo meta él, es decir, y si voy convenciendo a los acreedores que les voy pagando pero que los vayan metiendo, al final tengo el capital constituido, desembolsado y he pagado a los acreedores. ¿Qué norma hay que prohíba eso? En idéntica línea se expresó el abogado Javier Ramón, que se encarga del expediente administrativo abierto paralelamente a la presentación de la querella en los tribunales contra Germán Retuerta. Lo que se exige para que se lleve a cabo la ampliación de capital a una sociedad anónima deportiva es que se haga un desembolso total y que el desembolso se haga económicamente, es decir, con dinero. Y eso es lo que ha hecho el Club Deportivo Guadalajara. Eso es lo que ha hecho el Club Deportivo Guadalajara. En ningún momento la ley, el régimen jurídico que regula las sociedades anónimas de capital obliga a los clubs, a la hora de hacer la ampliación de capital, a que tengan el dinero totalmente desembolsado y que estén cuando menos un periodo de tiempo, es decir, un nanosegundo, que esté todo junto en la misma cuenta bancaria y a partir de ahí ya se puede disponer de él. En ningún momento. Lo único a lo que obliga la ley es que se hagan las aportaciones y que se hagan de forma económica. Y a partir de ahí ya se va disponiendo. Ramón apuntó en reiteradas ocasiones que se podría solicitar la suspensión cautelar de esta decisión de la LFP, una decisión que todavía no es ejecutiva ya que cabe recurso contra ella. Se puede solicitar la suspensión cautelar de esa decisión. Lo normal, como principio básico del derecho, es que se acuerde siempre la suspensión cautelar de una decisión de este tipo cuando, de no suspenderse la misma, se pudieran producir perjuicios de naturaleza irreparable. Creo que estamos ante un ejemplo básico, fundamental, que encaja perfectamente en el supuesto. Fijaros, os voy a tutear, ¿no? Porque fijaros lo que podría suponer que se produjera un descenso y que luego viene la propia justicia administrativa o posteriormente en sede judicial, luego os diré los pasos de cómo se puede llegar a sede judicial, se le diera la razón al Club Deportivo Guadalajara y, sin embargo, se hubiese hecho efectivo el descenso, con lo que puede suponer eso tanto para fichas de jugadores, para abonados, etcétera. Es decir, las consecuencias serían sin duda irreparables. Por ello, lo normal es que se acuerde la suspensión cautelar. Retuerta se mostró convencido de la continuidad del equipo en la categoría de plata del fútbol español, tanto que el club trabaja ya en la próxima campaña. Asimismo, indicó que el Deportivo no se inscribirá en la Segunda B y que cuentan con el apoyo de la Federación Española. El Deportivo Guadalajara no se va a inscribir en Segunda B, ¿vale? Que lo tengáis claro.
¿vale? O sea, la Federación no nos va a inscribir en Segunda B. La Federación está con nosotros. Ellos harán sus grupos, inscribirán a sus equipos, porque es los que llevan la Segunda B, y la Liga tiene que hacer lo suyo. Entonces, y será si se echan para detrás, y si no, pues el juez nos inscribirá en Segunda División. Es así de claro, el Depor no va a Segunda B, por su voluntad, ¿vale? Si alguien nos lo tiene que mandar porque realmente se demuestre que hemos hecho algo mal, dentro de los años y a través de la justicia, que nos manden donde tengamos que ir. Pero en esta temporada el Depor no se va a inscribir en Segunda B. Haremos, aguantaremos y lo que haga falta hasta que diga el juez a Segunda. Respecto a la querella, el abogado Javier Berrocal señaló que la vía penal está a la espera de la decisión de la juez Cristina Fernández de Sevilla de sobreseer el caso o realizar juicio oral si viera indicios de delito. Berrocal mostró su sorpresa porque todo se hubiese precipitado por la vía administrativa en lugar de esperar a una decisión de la juez. La larga comparecencia de Germán Retuerta, la primera desde que explotase el caso el pasado 16 de febrero, dio mucho de sí. Durante la misma, el mandatario del Deportivo Guadalajara admitió que el actual presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, trabajó para el club hasta la filtración de la querella por parte de la LFP. Un contrato para varios años, firmado el día 4 de julio, ¿vale?, donde correspondía como asesor del Deportivo Guadalajara para todas las cuestiones que el Deportivo Guadalajara, en cuanto a Liga, Consejo Superior de Deportes, AFE y otros menesteres que fueran, ¿vale?, el Club Deportivo Guadalajara firmó ese contrato, ha estado pagando regularmente, ¿vale?, y cuando ese señor salta la noticia esta, unilateralmente rescinde el contrato, nos deja colgados, ¿vale?, y no nos ha defendido para nada. Pero claro, todos lo podemos entender, ¿vale? Desde hace, aunque no era nombrado presidente, que hace poco que ha sido nombrado, él ya era presidente hace ya unos meses. Asimismo, Retuerta denunció que el anterior presidente de la Liga no quiso recibirle para hablar sobre este asunto porque sentía vergüenza. Primero me dices a mí, a ver por qué te querellas contra mí, y me enseñas los hechos, y no que lo tenga que sacar un periodista, y con filtraciones, y que nadie dé la cara. ¿Sabéis que el antiguo presidente de la Liga le pedí que me recibiera, porque en la comisión delegada decidieron eso, y no me quiso recibir porque le daba vergüenza, ¿vale? Porque ¿quién le dijo que hiciera la querella? ¿Quién le dijo eso? Si él iba a salir ya. Por eso le daba vergüenza de no recibirme y no me recibió. Como no me han recibido ahora, y he dejado recados y peticiones en la Liga, ni al presidente nuevo, ni a sus secretarias, ni al señor director nuevo, ni a mucha gente nueva, ¿vale? Entonces, es increíble, increíble lo que hacen con Germán Retuerta, ¿vale?, y con el Deportivo Guadalajara. Tanto el mandatario morado como los 3 abogados con los que apareció en la sala de prensa del Pedro Escartín insistieron en la arbitrariedad y la injusticia de la decisión tomada por el Comité de Disciplina Social de la Liga. Por todo ello, este jueves se lanzó un llamamiento a la afición para que apoye al Deportivo y se advirtió que habrá guerra. Yo haría el llamamiento a todos, a los que están con Germán y están contra Germán, que lo sabrá, a todos para que en definitiva todos apoyemos al Deportivo Guadalajara, que nos movamos y que apretemos a nuestros políticos, alcalde, presidenta regional, y que se muevan y que no permitan que se consuma este acto de arbitrariedad. No es bueno, pero mirar, es que atentan contra mi trabajo, contra lo que he luchado todos estos años, contra los intereses empresariales, contra los intereses de mi familia, contra los intereses de una ciudad y de una provincia que la llevo aquí dentro. Y entonces, si hay que ir a la guerra, se va a la guerra. Y lo dije ayer, ¿vale? A la guerra en condiciones, y mostrándonos y estando todos juntos. Porque, mirad, si yo he luchado por Guadalajara y por toda la ilusión de los niños, de las escuelas, de estar en segunda división,
de que el otro día hubiese 5.000 o 4.000 personas en el campo, de que hiciésemos la ola, de que estemos en segunda división, y tenemos que seguir creciendo. Y os vamos a ir sorprendiendo con otra noticia que vamos a dar mañana, ¿vale? Y porque vamos a seguir luchando por Guadalajara, en todos los aspectos, y por la gente de Guadalajara. Interrogado sobre los accionistas del Deportivo Guadalajara, el presidente indicó que la empresa Gestión Deportiva Integral cuenta con el 96%, aunque se negó a explicar quién está detrás de la misma. Donde no tengo acciones particularmente es en el Deportivo Guadalajara, porque la tienen una sociedad, que es Gestión Deportiva Integral, más los accionistas que antes componían lo que era el capital social. Y ahora, tras el aumento, Gestión Deportiva Integral, que es la que ha puesto el dinero, tiene el 96 y pico % de todo el capital. Bueno, mi pregunta entonces, ¿de quién es Gestión Deportiva Integral? ¿Quién está detrás de Gestión Deportiva Integral? ¿Quién es el dueño? Bueno, otro grupo de empresas. Es que yo creo que eso no es lo que estamos... Es un grupo de empresas, como tantos grupos o tantas empresas vinculadas. Yo creo que no es la pregunta esa, si ya te lo estoy diciendo. Quien tiene Gestión Deportiva Integral, el 96% es una sociedad. Detrás hay otras sociedades, otras personas, como tantas empresas y tantas sociedades hay en el mundo. Esto fue el miércoles, prácticamente 1 hora 40 minutos, yo creo que fue 1 hora y 37, pero bueno, las cifras bailan. Decían en esa rueda de prensa que el Deportivo seguía trabajando, pues al día siguiente, 12:30 de la mañana, nueva rueda de prensa, en este caso para presentar un plan de acción en el fútbol base. Eso sí, como bien insistió Carlos Terrazas, el manager general del conjunto morado, este plan de acción solo se puede desarrollar si el Depor está en segunda. Y también dijo, que al final fue el gran titular de esa comparecencia, que él al Deportivo Guadalajara no le entrenaría en segunda división B. El manager general del Deportivo Guadalajara, Carlos Terrazas, confirmó que no entrenaría al club morado si este no mantiene la categoría en la segunda división. Fue el titular principal de una comparecencia que tenía por objeto presentar un plan de acción para el fútbol base de la entidad alcarreña. Aquí al Deportivo Guadalajara no le voy a entrenar en segunda B. Lo digo claramente. Yo en segunda B no voy a entrenar al Deportivo Guadalajara. Y ojo, una cosa muy importante, no es porque se me caigan los anillos por entrenar en segunda B, que tengo 400 y pico partidos en segunda B, pues soy más conocido que vamos, en segunda B, pues yo creo que seré el entrenador con más partidos oficiales en segunda B. Yo lo que sí os digo es que yo en segunda B no voy a entrenar al Deportivo Guadalajara. Ni voy a ser manager general, ni voy a estar aquí. Sin embargo, sí os digo que yo quiero entrenar al Guadalajara en segunda división A, desarrollar el plan de acción, desarrollar el proyecto que empezó cuando subimos en Miranda de Ebro. Y eso es lo único que me pasa por la cabeza. Declaraciones que respondieron a la insistencia de los periodistas, ya que durante la presentación de dicho plan, el manager apuntó que este plan solo es viable en la categoría de plata del fútbol español. Esto solamente se puede desarrollar y solamente se puede llevar a cabo estando en segunda A. Es que creo que es muy importante que haya una interrelación entre todos los aspectos que hay dentro del club, del equipo y demás. Esto solamente se puede llevar a cabo si estamos en segunda A. ¿De dónde vamos a sacar nosotros 180.000 euros, 150, 180.000 euros, el 5% del presupuesto? ¿De dónde los vamos a sacar si estamos en segunda división B? Un plan que se empezó a gestar en cuanto el Depor dio el salto a la segunda división y que se engloba dentro del plan director que tiene como objetivo el ascenso a primera división en la próxima temporada. Terrazas compareció acompañado del presidente morado, Germán Retuerta, y la directora general de la entidad, Verónica Retuerta, todos aún con la resaca de la larga rueda de prensa de la noche anterior, en la que Retuerta defendió la legalidad de la ampliación de capital y, por tanto, la injusticia de la decisión de descender al club a segunda B. El Deportivo destinará el 5% de su presupuesto a este plan de acción, un dinero que se detraerá del primer equipo. El objetivo es claro, formar jugadores de la cantera para dar el salto al profesionalismo en un futuro. El objetivo de este plan es formar 2 o 3 jugadores al año con una periodicidad anual de categorías inferiores que den el salto al fútbol profesional.
El nexo de unión entre estos 7 equipos, cuyos jugadores estarán becados, y el resto que conforman la fundación del club, será la metodología de trabajo. Carlos Terrazas desgranó los 10 puntos que sustentan este plan de acción, puntos entre los que se incluyen las relaciones con otros clubes en plano de igualdad, pero asumiendo la condición de máximo exponente del fútbol alcarreño del Deportivo. Y paralelamente la afición se está movilizando. El pasado miércoles, antes de que Germán Retuerta diera esa comparecencia, esa rueda de prensa, se reunían en el Pedro Escartín unos 200 aficionados. Hoy, este viernes, estarán viendo mesas en diferentes lugares de la ciudad recogiendo firmas para solicitar a la Liga de Fútbol Profesional explicaciones de por qué se le desciende al Deportivo Guadalajara y que se intenten explicar, porque hay que recordar, eso sí, que la Liga de Fútbol Profesional todavía no ha dicho oficialmente esta boca es mía. Y aparte, para el domingo hay convocada una manifestación que partirá del Infantado. Domingo, 7:30 en el Palacio del Infantado. Ese es el día y el lugar del que partirá la manifestación convocada por la Federación de Peñas del Deportivo Guadalajara en apoyo del club. Así se anunció a través de las redes sociales. La manifestación finalizará en la Plaza de Santo Domingo, donde se leerá un manifiesto. Horas antes, la Federación de Peñas había emitido un comunicado en el que transmitía su total apoyo al Club Deportivo Guadalajara como entidad deportiva. No obstante, la Federación manifestaba su total desvinculación con los dirigentes actuales del club en referencia a temas administrativos que no conocen y, por lo tanto, no saben si las acusaciones que se vierten contra ellos son o no verdaderas. En dicho comunicado, la Federación indicó que no están dispuestos a que el Depor sea cabeza de turco de la Liga de Fútbol Profesional. Esta será la segunda acción de la afición morada tras la concentración del pasado miércoles en el Pedro Escartín, minutos antes de que Germán Retuerta compareciera en rueda de prensa para explicar su versión de la ampliación de capital realizada el pasado verano. Y para cerrar el repaso, esta misma mañana la plantilla del Club Deportivo Guadalajara emitía otro comunicado en el cual también condenaba la decisión tomada por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Y para hablar de todo este tema, de todo este embrollo del Deportivo Guadalajara y de la Liga de Fútbol Profesional, nos acompañan en los estudios de Canal 19 2.0 dos compañeros de los medios de comunicación. Juan Murillo, Guadaqué, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Y enhorabuena por tu título de campeón de la Liga de Dardos. Muy buenas, muchas gracias. ¿Con la sonrisa de Paco? La sonrisa de Paco, nos vamos. Qué bonito nombre, qué bonito nombre. ¿Por qué? Bueno, es una larga historia. Es una larga historia. Y también nos acompaña Ricardo Roquero, muy buenas tardes, de la comunidad.info y Onda Cero Deportivo Guadalajara. Onda Cero Guadalajara. Sí. Onda Cero Deportivo es yo me estoy liando. No es el correo, yo creo. Onda Cero Guadalajara, sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo no he ganado nada. Has ganado una semana de trabajo intensa. Muy divertido, lo pasan grande. Que vaya semanita. Es verdad que el lunes, con todo el cachondeo de las celebraciones de Jorge de Alessandro y demás, se veía venir, pero yo ya sí que sinceramente pensaba que hasta después de finalizado la temporada no iba a salir nada. No, desde luego yo creo que habíamos dado todos un poco por hecho esto, ¿no? Quizá al quedar cerrado el tema del descenso, quizá ha sido lo que ha precipitado todo un poco, no lo sé a ciencia cierta, pero sí que quizá ha sido ese tema el que ha precipitado que toda esta catarata, ¿no?, que hemos vivido la última semana de informaciones, de declaraciones y un poco de desconcierto en torno a algunos de los temas. Y de ruedas de prensa que teníamos pocas, todo el mundo quería que hablasen y al final pues, en 2 ruedas de prensa 2 horas y 40 minutos creo más o menos. Sí. ¿Lo que era? Muy interesante esas 2 ruedas de prensa, muy entretenida, sobre todo la del miércoles. Bueno, ha entrado más gente de la que debía quizá. ¿Qué calor pasamos? Pasamos mucho calor, sí, y además... Bueno, que peor lo pasaron ellos que iban con traje y corbata. Las cosas como son. Sí, a veces que me alegro de ser periodista y que no tenga que ir con traje y corbata, porque tenía que ser duro estar con traje y corbata ahí, sobre todo contando lo que tenga que contar. Pero aparte, no sé, la semana ha sido intensa, muy intensa, muy intensa. Yo creo que hoy ha relajado un poco todo, se ha ido soltando un poco la tensión, porque claro, yo por ejemplo Onda Cero, pues tienes que dar información a diferentes ciudades. Creo que no se ha quedado prácticamente ningún equipo de segunda división sin llamarme, los compañeros de esa ciudad, para preguntarme qué pasa, cuándo os descienden, cómo os descienden y cómo va esto, cuándo nos vais a dar lo nuestro. Y además, pues eso, luego tienes que entrar en programas nacionales, tienes que estar intentando gestionar gente, tienes que un montón de cosas. Entonces ha sido una semana muy, muy, muy intensa, pero vamos a quejarnos. Al final, cuando nos metimos en esto del periodismo, yo creo que todos nos metimos para momentos como este. Lo que pasa es que cuando llegan... Ojalá no hubiera pasado nunca, pero es verdad que yo he de reconocerlo. El miércoles decía,
estoy viviendo un momento histórico para el deporte de Guadalajara. Sí, yo creo que sí, que nos metimos. Y realmente nos metimos un poco todos para contar este tipo de cosas. Sí, yo con por desgracia histórico para mal. En plan buenas noticias, lo suyo sería buenas noticias, pero claro, grandes noticias. La cosa es que nos metimos todos en esto para, yo por lo menos, a mí ya me valía con haber contado o con narrar un partido del Deportivo Guadalajara en segunda división. Bueno, narrarlo. Hacer conexiones con el partido del Deportivo Guadalajara en segunda división ya me valía. Esto, pues, es que es muy triste, pero bueno, pues también es un momento histórico. Para mal, pero un momento histórico. Y después de estas divagaciones sobre lo orgullosos y contentos que estamos por conocer este tipo de información, ¿sí? No, pero quizás sí por contárselo a la gente, ¿no? Que está expectante y deseosa, yo creo, de enterarse de qué narices está pasando, ¿no? Y después de toda esta semana, ¿cómo lo veis? Que es la pregunta del millón. Pues que me tenéis que contestar, que pasa. Pues la duda es si hay de verdad un rayo de esperanza. Ahora hay quien quiere ver un rayo de esperanza, ¿no? En la comparecencia de Germán Retuerta, en esa seguridad que mostraron tanto el presidente del Club Deportivo Guadalajara como el trío de abogados que defienden al club en este caso, ¿no? Cada uno en las distintas materias o ramas de esta complicación. Y luego hay quien todavía ve muchos oscuros o muchas sombras en el asunto y temas que no acabamos de ver ni resueltos ni explicados de la manera en que quizá deberían conocerse, ¿no? Yo estoy un poco pendiente sobre todo del tema en lo que más confío. Hoy hablaba, por ejemplo, con Carlos Aillón, con un aficionado al Deportivo Guadalajara, que también es periodista, que forma parte de la Peña Zorro Carreña, hablábamos los dos, y él me decía, dice, yo confío mucho sobre todo en la cautelar, y yo creo que ahora mismo tanto el Deportivo como los abogados, como la afición y nosotros mismos confiamos sobre todo en la cautelar, en que esto vaya un poco para largo, pero la cautelar pues nos deje un margen para manejarnos y para que el Depor pueda inscribirse el 1 de julio en segunda división, que la Liga no ponga problemas a esa inscripción, etcétera, etcétera. Entonces, yo por ahora confío sobre todo en eso. Del resto, es que no tengo todos los datos, entonces yo además no soy jurista, no puedo decir, no, pues lo han hecho bien o no lo han hecho mal. Creo que ahora mismo, por lo menos tenemos a ciencia cierta lo que se supone que ha pasado. Por un lado, el Deportivo Guadalajara y sus abogados dicen que es legal, y por otro lado la Liga dice que no es legal. A mí, desde mi punto de vista, yo lo he repetido en varias ocasiones, no sé si es legal o no es legal. Espero y deseo que sea legal. Ortodoxo seguro que no lo es. Por lo menos a mí no me lo parece. Vamos a recordar lo que decía Fernando Martínez, el jefe de ese grupo de abogados, que comentaba que lo que se hacía era que se pagaba, con el dinero que había para la ampliación de capital, se pagaba a un acreedor y ese acreedor se le convencía de que se hiciera socio, por tanto volvía el dinero al club y con ese dinero que había vuelto al club se pagaba... Es tan sencillo como que una ampliación de 3 millones de euros se ha hecho con 150.000 euros, según dicen algunas fuentes. No sé cuál es la exacta, pero durante la rueda de prensa se hablaba como ejemplo 100, en otros medios de comunicación que tenían más datos decían de 150.000 euros. Entonces, una ampliación de 3 millones se ha hecho con tan solo 150.000 euros. Y el problema es que realmente la Liga de Fútbol Profesional, por lo que se ha ido filtrando, lo que denuncia es que se ha ido sacando y metiendo la misma cantidad de dinero. Claro. Entonces, ambas partes terminan diciendo, más o menos, que se ha hecho una cosa, la cosa es que la Liga dice que está mal. Y el único problema ahí es lo que decida el juez. Pero también existe la ruptura de esta versión inicial, ¿no? De los 3 millones de euros. Es decir, hemos estado hablando mucho tiempo de los 3 millones de euros famosos y ahora resulta que jamás ha habido 3 millones de euros, pero en un principio la Liga denunciaba que habían desaparecido los 3 millones de euros, el club decía que los había puesto. Entonces, o alguien, no sé si miente, pero desde luego alguien no dice toda la verdad o no tenía muy claro al principio qué era lo que pasaba. O siendo finos, alguien se equivoca. O alguien se equivoca. ¿No? Pero lo que está claro es que a mí me parece que esto está abocado a ese choque de trenes que definitivamente terminará en la justicia ordinaria por el hecho de que la Liga no parece dispuesta a bajarse de la burra a priori y que el club está firmemente convencido o firmemente situado en que lo que han hecho es perfectamente legal y que van a seguir adelante, ¿no? Esa guerra que nos decía Germán Retuerta y que bueno, pues esperemos, supongo que terminará finalmente en los tribunales. Parece que en este caso, a ver, Liga, que es Comité Social de Recursos, lo leo porque no es tan sencillo. Y después, la segunda parte, que es Comité Español de Disciplina Deportiva, que pertenece al CSD, esas dos instancias, tanto la Liga como el CSD, ya han hecho sus averiguaciones, o como ellos lo hayan querido hacer, han hecho sus informes y todos los informes son contrarios al Deportivo Guadalajara. Así que, como dice esos dos primeros recursos, parece que esos dos primeros recursos los tenemos que hacer sí o sí, por lo menos aunque sea porque hay que hacerlos, porque es más o menos obligatorio y además porque
quedaría muy mal ir directamente a la justicia cuando todavía tienes otros anteriores y se supone que dictaminará un juez. Y sobre todo eso es creer en la cautelar. Pero claro, también supongo que el Obradoiro en su momento pidió la cautelar y también supongo que Orihuela pidió la cautelar y no se la dieron. Sobre todo es que hay que seguir el procedimiento porque teóricamente la justicia ordinaria siempre se ha dicho que queda un poco fuera de todo esto, es decir, que es cuando hay algo muy grave. No está muy recomendado el acceso, ¿no? La justicia ordinaria desde el deporte, salvo para cuando es un tema... De todas maneras, una impresión particular, lo pregunto a ver si vosotros tuvisteis la misma, bueno, porque yo salí de la rueda de prensa y dije, si un abogado me ha dicho esto tan claro y tan convencido de que es legal, esto es legal. Problema, la Liga de Fútbol Profesional cuenta con abogados. Y deduzco que no ha sido Javier Tebas el que ha dicho yo voy a poner una querella, habrán sido... Aunque Javier Tebas también es abogado. Bueno, tuché. Creo que también podía haberlo visto el mismo. Pero me refiero que lo habrán estudiado bien, el caso antes de lo que hemos dicho siempre, que si han presentado una querella y han abierto un expediente será porque han visto algo. También te digo una cosa, no sabemos si lo han estudiado, si no lo han estudiado o qué han hecho porque la Liga no suelta prenda. La Liga solo habla a través de filtraciones, que yo creo que muchas veces le decimos al Deportivo de Guadalajara que su política de comunicación que no es buena, que no es correcta, que no nos enteramos, que falta transparencia. Ojito, que la Liga de Fútbol Profesional adolece también de una clarísima falta de transparencia, a mi entender. Tiene transparencia, pero con... Poca. No, quiero decir, pero con ciertos peones que maneja como quiere. Sí, pero filtrar la información a través de medios de comunicación... Esos son subpeones, tiene una serie de... Pero no es transparencia, eso, oye, que te digo que ninguna. Digas esto. No, claro, pero el asunto es que ha dado más información de la que ha dado el Deportivo Guadalajara recientemente. Porque con cariño para Paco González, yo no creo que Paco González cuando dice la noticia él viera la querella. Le dirían, vamos a interponer una querella, por esto. Paco González se fiaría, tendrá sus fuentes, tendrá su confianza y él filtra la noticia, pero yo la querella todavía no la he visto. Tampoco hemos visto las auditorías famosas, no hemos visto nada. No se ha visto nada, pero ya digo que por un lado creo que en este caso ha jugado mejor sus cartas la Liga en cuanto a comunicación, porque dentro de que está muy mal hecho y de que creo que no se deberían hacer así las cosas, pero ha ido filtrando y entonces pues calumnia que algo queda. Y entonces lo va dejando ahí, el Deportivo Guadalajara en este caso, yo también entiendo que pues, ha hecho más o menos lo que él pensaba que tenía que hacer, pero no se ha defendido. Y en este caso yo creo que han sido 3 meses de palos continuos al Deportivo Guadalajara y cuando él se ha querido defender, pues ya es más complicado. El problema, ahora que dices lo de calumnia, que algo queda, es que aunque nos den la razón, seguimos en segunda. La fama que tiene ahora mismo el Deportivo Guadalajara, tenemos... Sí. Y el dinero que va a tener que soltar la Liga de Fútbol Profesional si finalmente Germán recorta... Eso lo hemos dicho siempre, como nos den la razón a nosotros hay que ir por la Liga. En ese momento el dinero que va a tener que soltar la Liga va a ser... En ese momento va a ser mucho dinero, pero mucho dinero. Yo creo que hablamos de millones de euros porque lo que se ha hecho ha sido muy grave. Entonces supongo que en ese momento Germán Retuerta tendrá que tomar acciones y tal, pero claro, todavía es que estamos en pañales, todavía no sabemos lo que va a pasar. Ni siquiera hemos llegado a ese 1 de julio y sabemos si nos van a escribir o no, si se puede hacer, si no se puede hacer, cómo lo vamos a hacer, no lo sé. De plazos, hablamos de que todos nos acogemos un poco a esa suspensión cautelar, llegará a tiempo. Es que es otra de las cosas que... Yo creo que sí, pero sobre todo porque, lo hablaba hoy, tú tienes el día 10, que es el próximo lunes, tienes hasta ese día para presentar el recurso. No sé si el Deportivo lo ha presentado ya o todavía no lo ha presentado. Yo entiendo que no, porque entiendo que lo habrían dicho. De hecho, en la rueda de prensa insisten que no es ejecutable esta decisión hasta que... Entonces, después tienen 30 días, como nos dijeron los abogados. Nos pondríamos en el 10 de julio, salvo que se haga una sentencia después de que el recurso, a lo mejor en 10 días ya lo ha visto la Liga y directamente dice lo que tenga que decir. Entonces, partiendo de esos 30 días benefician al Deportivo Guadalajara, porque mientras que la sentencia no es firme, mientras que esta no es firme, no tenemos una decisión firme de la Liga, pues se llega el 1 de julio y la Liga no tiene de ninguna manera de decir al Deportivo Guadalajara, no te inscribo. Imagino que la Liga lo que querrá es acelerar todo, acelerará eso, después acelerará el tema del Consejo Superior de Deportes y después intentará hacerlo todo lo más rápido posible para que el tema de la justicia ordinaria llegue justo antes de que llegue la inscripción a la Liga, que es el 1 de julio. Supongo que lo intentará hacer todo muy rápido, pero no sé cómo lo van a hacer. Y luego a partir del 1 de julio habrá que esperar a ver qué es lo que decide. Lo que yo me pregunto es si existe la posibilidad para esa situación, digamos, como de impasse, en que llega el 1 de julio, la Liga no inscribe al Depor en segunda división, suponemos, y la Federación a priori tampoco inscribe al Depor en segunda división B. Entonces el Depor estaría un poco como en una especie de limbo, ¿no? Sí.
Pero claro, en este caso es que yo no creo, en todos los casos que yo he pensado, que quizá hay alguno que se me escapa, la Liga no puede negarle la inscripción al Deportivo Guadalajara. Porque en todos los casos, salvo que todo se acelere mucho y el Comité Español de Disciplina Deportiva termine diciendo no le damos la razón a la Liga, en ese caso el Deportivo Guadalajara tendrá que ir enseguida y corriendo a los tribunales. En ese impasse, hasta que el tribunal diga cautelar o no cautelar, en ese impasse es en el único en el que puede no dejar inscribirse al Deportivo Guadalajara, porque la Liga ya habría decidido, el Comité de Disciplina Deportiva habría decidido y habría que esperar a que hubiera cautelar. Entonces, si en ese impasse es en el único en el que la Liga puede impedir al Depor inscribirse. Si después se pide la cautelar, pues tendrá que rehacer lo que haya hecho. El Huesca o el Racing o el Murcia, el equipo que haya dejado, quitarle de ahí y volver a meter al Deportivo Guadalajara. Aunque hoy ya se estaba preguntando que si Liga de 23, que si... Claro, eso yo creo que ya es un lío demasiado grande. Está todo un poco enrevesado, porque de hecho hoy, como mismo, la primera vez que hoy mismo vuelve a surgir con fuerza el tema del Mirandés y el Lugo, si podrían descender, si podrían quedarse en segunda división, o sea que está todo un poco... Es un poco complicado, pero lo del 23 yo no lo había contemplado hasta hoy, pero la verdad es que tampoco es tan raro, porque recordamos una primera división con 22 equipos. Cuando, por ejemplo, la UEFA está recomendando que se juegue en 44 jornadas, ¿no? Claro, al final vamos a terminar jugando de julio a junio del año siguiente. Imagínate el señor de la Bundesliga, que tienen 18 equipos, creo, no sé creo que son 18 equipos, y que recomiendan que los equipos sean 18 o 16 en primera división para que haya menos equipos y descargar un poco el calendario. Y hubo una temporada en la que la primera división española tuvo 22 equipos. Porque claro, el momento en que le dices a alguien que ya estás en segunda o ya estás en primera, a ver cómo le dices después que te vas. Si en este caso fuera el Huesca, el Murcia, el que sea. Si tú le dices a un equipo, no, usted ya está inscrito, y luego le dices, no, le tengo que quitar, yo creo que en ese caso iríamos a 23 equipos. No creo que nadie se le ocurra descender a alguien cuando le has dicho, ya estás inscrito. Por ir avanzando, tema afición, hubo concentración, yo sinceramente... bajó más gente de la que yo pensaba, era bastante pesimista, de hecho estuvimos hablando, yo era bastante pesimista. ¿Cómo veis esa manifestación del domingo? Hoy también en el pleno se hablaba de si hacer una moción, de si apoyar esa manifestación, apoyarla, finalmente parece ser que se ha dejado un poco de lado porque no había unanimidad. ¿Cómo estáis viendo todo esto? Yo creo, además lo comentamos aquel día, que si alguien tiene que sacar esto adelante, que sean los aficionados. No, desde luego, son al final los que sienten con toda su fuerza el club, ¿no? Con ese apego al equipo que muchas veces pues oye, con todos los problemas que está viendo, la gente se preocupa, sufre por el equipo, porque ellos ya, después de todo aquello de Anduba, ahora que te bajen de esta manera, ¿no? Como que es un poco triste, realmente. Si hay que movilizarse o no hay que movilizarse, pues hombre, eso ya depende de cada uno y de cómo lo siente y cómo decida, ¿no? A mí me gusta más la campaña de recogida de firmas que la manifestación. Yo lo decía esta mañana en Twitter y me parece más efectivo y quizá pero yo he de reconocer que no tengo mucha fe en la movilización, pero la campaña de firmas tampoco... No sé, pero me parece más efectivo ese intento de diálogo directo con la Liga, aunque solo sea a nivel simbólico, ¿no? Pero teniendo en cuenta que Germán Retuerta decía el otro día que no había recibido Javier Tebas ni ningún representante de la Liga, ¿tú crees que la Liga va...? Ellos estaban muy convencidos de que, lo que me han explicado a mí esta mañana, la Federación, bueno, que por alguna normativa no me ha dado tiempo ni siquiera... Seguro que hay una circular que niega la normativa, o sea, no te preocupes. Con 5.000 firmas debería haber ese recibimiento. No estoy seguro, ya te digo que no lo he comprado, no he tenido tiempo, pero bueno, ellos parecían seguros, ¿no? Las personas que estaban recogiendo las firmas. No sé, es un poco... Yo es que el tema de la manifestación me parece algo como... no sé, como muy excesivo. Pero yo supongo que también es un poco por la situación por la que atravesamos, por la que atraviesa el país, por la que atraviesa la provincia, y me parece un poco, no sé si lo dijisteis vosotros el otro día, por ejemplo, también en el programa, un poco frívolo. Sí, lo de hacer una manifestación por un equipo de fútbol. Yo entiendo que la gente tiene su corazoncito. Hay problemas mayores, es verdad que lo que dices tú, esto... Tiene su corazoncito, nos alegra, somos aficionados, pero... Sí, tiene pues eso, su interés en que el Deportivo Guadalajara no baje. A nosotros nos da de comer. Relativamente, claro. Sí, no, claro, pero en parte hay que reconocer que nosotros somos los principales interesados y por otro lado, interesados en este lado económicamente. Vamos a ser sinceros, porque por otro lado hay gente que tiene unos sentimientos y seguramente que son incluso más fuertes que nuestros intereses que pueden ser económicos o laborales. Pero no sé, yo lo de manifestarse lo veo un poco, pues eso, un poco frívolo. El asunto es que yo también entiendo que lo que nos ha enseñado la historia es que
si haces esto puedes salir adelante, porque ya lo hizo el Sevilla, porque ya lo hizo el Celta. Entonces, las movilizaciones no van a ser ni mucho menos similares, porque simplemente la mayor manifestación que yo he visto en Guadalajara no la vamos a tener por el Deportivo Guadalajara. Y seguro que en Vigo fueron 4 veces más que esa manifestación más importante, sobre todo porque tiene mucha más población, o Sevilla. Pero no sé, yo creo que imagino que la gente se agarra un poco a eso y de alguna manera algo tendrán que hacer y algo de alguna manera tendrán que defenderse. Yo también veo un punto importante, sobre todo en el comunicado que hizo ayer la Federación de Peñas, diciendo que bueno, que ellos se desmarcan totalmente de los dirigentes porque es una gestión que ellos no conocen y que no saben cómo ha ido. Entonces, a ver cómo se utiliza, cómo no se utiliza, porque ya sabemos que toda masa de gente pues normalmente luego se intenta utilizar por un lado, por otro. Ya hemos visto que los partidos políticos han intentado pues un poco subirse al carro de este tema. No sé, es un poco complicado saber cómo se va a llevar todo y qué es lo que se va a hacer. Veremos si surte efecto, si sigue para algo, si no sé. Yo esta mañana decía que, este mediodía en la rueda de prensa de previa le preguntamos a Carlos Terrazas si iba a ir, él decía que no, que estaría viendo otros partidos. En parte también es un poco, hilvan un poco con esa tónica de seguir trabajando para el proyecto en el futuro, que trabajar con normalidad. Pero creéis que... El problema es que es un espaldarazo a la afición, yo creo. Claro, ese problema que... es un golpe a la afición que la afición... Es tontería, pero tú te manifiestas por el Depor y que no haya nadie del Depor... No sabemos tampoco si va a haber gente del Depor o no, pero solo hemos podido preguntar a Carlos Terrazas. Claro, pero el otro día cuando estuvimos viendo la concentración, justo antes de la rueda de prensa, el más vitoreado era Carlos Terrazas. Había críticas a la Liga de Fútbol Profesional, pero también hubo críticas a los dirigentes del Deportivo. Al que no se criticó en ningún momento fue a Carlos. Entonces, no lo sé hasta qué punto que, como se supone que es el que guía un poco a la afición y que la afición está un poco todos a favor de Carlos Terrazas, que él no esté, pues no sé si es un problema o no es un problema. También yo entiendo su decisión. Por un lado, porque tiene que trabajar, y por otro lado, porque es una situación muy delicada, porque te estás metiendo en un berenjenal gordo. Yo, de todas formas, ya hablo un poco quizás también como peñista, ¿no? Que también lo soy del Deportivo. Sí que veo positivo la manifestación en el sentido de que puede servir un poco como catarsis colectiva, ¿no? Un poco para liberarse entre todos de esa tensión, ¿no? Que hasta ahora solo se ha reunido en torno a las redes sociales, ¿no? Un poco todo el mundo hablando de lo mal que estamos por lo que le pasa al Deportivo. El Guada no se rinde, Guada es de... Exactamente, Guada no se rinde, yo apoyo al Depor Guada. Quizás sí sirve como elemento liberador, ¿no? Un poco de esa tensión conjunta, ¿no? Y en parte también para medir un poco fuerzas. Puede servir para medir un poco fuerza, porque lo mismo que decías, las redes sociales, y algunas te lo he escuchado a ti mismo, nosotros nos metemos, a veces la gente que está mucho en redes sociales se mete en esa burbuja y piensa que todo es así, y quizá cuando veamos el próximo día, pues no sabemos, lo mismo es mucho mayor, o es menor, o es justo lo que la gente esperaba. Entonces a lo mejor sirve para medir fuerzas y saber cuál es el apoyo real que tiene la afición del Deportivo Guadalajara en este tema. Y la última pregunta, ¿cuánto habéis pensado en el Elche esta semana? El Elche, que es el próximo rival del Deportivo Guadalajara en la última jornada. Yo creo que ha pasado lo mismo exactamente que pasó con el Castilla cuando salió el tema de la querella. Prácticamente quedó absolutamente en un quinto, sexto o octavo plano, ¿no? El tema del partido. Pero aún contra el Castilla aún estabas pendiente de conseguir la permanencia para salvarte, pero es que ahora ya ni siquiera... Es un partido completamente intrascendente. El otro día ayer le pregunté a Germán Retorta si se había pensado algo desde el club, sacar camisetas o algún tipo de protesta. No contestó directamente a la pregunta. Mañana, para mí, realmente la única incógnita respecto al partido fuerte es si el Deportivo, ¿no? va a escenificar algún tipo de protesta en lo que es en el campo, en el Martínez Valero in situ. ¿Debería? Si fuera en el Escartín, yo pienso que si ellos fuera en el Escartín, si no lo hacen ellos, lo hace la afición. Si hay convicción completa de que se está cometiendo una injusticia con el club, desde luego en el Escartín me parecería que sí, estoy seguro de que se haría. En el Martínez Valero quizá no es igual, ¿no? No lo sé. Es un poco estropearle la fiesta. Pero yo, sinceramente, creo que tendría más repercusión que hiciéramos algo que a nivel nacional que cualquier manifestación, salvo que de pronto aquí se junten 15.000 personas. Tienes la seguridad de que va a salir. Por eso. O sea, allí un jugador que salga alguna camiseta, que haga un minuto parados o alguna cosa, tiene más repercusión a nivel nacional, seguro. Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que yo creo que ni siquiera los dirigentes se lo habían planteado cuando el otro día lo preguntó Juan. Yo creo que les ha pillado a todos un poco, pues eso, que ni siquiera estaban tan pendientes de defender este tema que cuando llegó el momento dijeron, no, pues a lo mejor se puede utilizar. No sé si se utilizará o no. No sé, es que lo del partido del Elche yo he pensado esta mañana porque tenía que contar algo del partido, claro que está, porque era el programa, entonces además era mi último programa de la temporada y tenía que contar algo de, oye, ¿qué va a pasar con el Elche? ¿Ya de vacaciones?
Bueno, sé mis vacaciones, seguiremos contando todo, claro, está en los magazines de por la mañana, pero luego es complicado porque nos quedamos con Azuqueca y con el Depor. Si el Depor sigue a este nivel, pues podríamos seguir durante años y años haciendo programas, incluso libros, lo que quisiera la gente, pero el problema es que... Te propongo que escribas un libro. Las cosas se van... No, ya te digo que estoy muy cargado de trabajo en otras cosas, pero sería muy complicado, porque al final se termina complicando la cosa. Una vez que pasa esta semana, el miércoles veremos, además... Luego hay programaciones especiales por temas de la confederación, etcétera. Entonces ya es más complicado. Y yo me he interesado por el Elche en eso nada más. Bueno, y también por el Cieza, claro. Me parece muy bien que me des paso porque nos vamos a ir rápidamente a publicidad y después seguimos hablando de la Azuqueca y de esa eliminatoria contra el Cieza. No se mueva. Y seguimos aquí en Ponte Morado, lo decíamos antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de la Azuqueca, lo que en principio tenía que haber sido el tema del día. Juan Murillo, Ricardo Roquero, que nos acompañan, al final quedó un poco desplazado, ¿no? También lo decíamos antes, hemos pensado en el Elche y hemos pensado en la Azuqueca, que hubiera sido el gran tema de esta semana, al final un poco desplazado. Partido de ida de la segunda eliminatoria contra el Cieza, ¿cómo lo vemos? ¿Lo hemos visto? Hombre, yo creo que la Azuqueca, de luego, con las reservas adecuadas, no, pero yo creo que debe al menos pensar que tiene posibilidades de hacer una gesta, ¿no? De ese estilo, ¿no? Al menos con lo bien que se le está dando la temporada en casa, bueno, por lo menos aquí en el partido de ida, sacar la mayor renta posible a ese Cieza, que tampoco ha pasado tan holgado la anterior eliminatoria con el Alcudia, y que, bueno, que ahí yo creo que hay opciones, hombre. Sí, es una opción muy buena. Yo creo que pueden hacer historia, porque directamente sería la primera vez que pasaran la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a la segunda división B. Es un momento muy bonito para la Azuqueca y una plantilla que yo creo que la última parte de la temporada ha ido bajando un poco, pero en los playoffs, sobre todo, bueno, la eliminatoria contra Iruña, volvió a levantarse, además ha recuperado jugadores, el equipo está bien. Puede ser un partido muy bonito el de ida y sobre todo tiene que ser un partido en el que Azuqueca saque algo. Tiene que sacar un 0-1, un 1-0, perdón, un 2-0, algo así. Sobre todo mantener la portería a cero. Eso voy a decir, Miguel López, más que sacar lo que quiere no encajar. Sí, pero yo creo que tenía que marcar algo, porque es que es más complicado. Es que no nos enfrentamos ya contra un equipo como el Iruña, sino que es un equipo de murciano, que siempre es una liga, siempre es un grupo más o menos complicado, no excesivamente, pero sí tiene un grupo más o menos complicado, quedó segundo, 70 puntos. Es un equipo ya con cierta experiencia. También lo bueno es lo que decía Juan, que es que no viene tampoco de avasallar a la Alcudia. En ese sentido, y sin que se saque de contexto, viene bien en no haber ganado contra el Iruña en Iruña, que quizás si hubiéramos ganado 3-0 aquí y allí ganas otra vez, la gente se hubiera puesto demasiado eufórica. La gente digo fuera, porque Miguel siempre dice que el equipo será un juerga los chavales, etcétera, etcétera, pero eufóricos que no se ponen casi nunca. Puede venir hasta cierto punto bien para que la gente sepa que esto es difícil, que son unos playoffs de ascenso a segunda división B. Hombre, no cabe duda, pero de todas formas es que yo creo que ya el público al que le gusta el fútbol en general sabe de la dificultad yo creo que es el playoff más complicado, casi más que el de segunda B a segunda, y que es... Lo dices por lo que nos costó al Depor ascender. Sí, también. Y es una eliminatoria verdaderamente difícil y con muchos equipos y complicada, ¿no? Ahora, yo creo que un poco de euforia, un pelín, aunque sea, siempre viene bien, ¿no? Para motivarse de cara a los partidos, más cuando... Este ya no pasa a San Miguel, ya no le dejan pasar a San Miguel. ¿No me dejan? No, pero yo creo que es que normalmente, yo el otro día dándole vueltas, le decía, es que normalmente no le damos la importancia que, por ejemplo, vamos a acordarnos, es que cuando el Depor jugaba estas fases de ascenso... Nos volvíamos locos. Nos volvíamos locos, pero locos, ¿eh? Porque yo es que me acuerdo, pues eso, que la gente estaba cuando Granada fue Granada, cuando Las Palmas ascendimos, o sea, la gente se volvía loca. Y yo ahora lo veo como, no sé, lo veo como muy lejano aquello, como que tiene menos, como que a lo mejor los equipos
me da la sensación que tienen menos nivel, pero tampoco tienen menos nivel, porque el Toledo está ahí luchando por ascender, o el Conquense, que son equipos que han estado en... Que te has mal acostumbrado, ya te has acostumbrado a segunda. No sé. No, pero ya no solo nosotros, sino también la afición lo ve como, bueno, pero... Es que Cieza, va. Claro, antes directamente entrar en los playoffs ya era un logro, porque era un logro en tercera división, y cuando ya empezabas a pasar a eliminatorias, pasaba la siguiente, la primera, que es la obligación del Depor era ascender, pero tuvimos muchos años para poder ascender. Vamos, 60 años, que se dice pronto. Entonces, hubo diferentes tipos de liga, pero en ese momento, entonces fueron muchos años complicados para que el equipo ascendiera a Segunda División B. Y yo creo que ahora le damos menos importancia, no sé, no termino de... No sé, a lo mejor es que es complicado comparar una cosa con la otra, pero para mí sería un gran logro que la Azuqueca pasara a la siguiente fase y veremos lo que puede hacer. ¿Qué os preocupa más del Cieza? Que tiene la curiosidad de que viene el hermano de Aitor Caranca, el segundo entrenador del... ¿Le dirá Mourinho lo que tiene que hacer? A lo mejor le dice los Mourinho lo que tiene que hacer. El entrenador no viene porque está de boda. A lo mejor viene Mourinho a dar... El entrenador no, ese dato no lo tenía. ¿No lo sabías? Sí, el entrenador del Cieza no puede venir a este partido porque se casa... No creo que me vaya a escuchar en Cieza, si no es por invadir la intimidad. Su cuñada. Ah, bueno, pues es una gran idea, ¿no? Este dato no le acabo yo de comprender. Bueno, no, es verdad. Ahora lo vi ayer y yo no lo entendí muy bien esto de que se casaba su cuñada. Según lo decía, es verdad, pero era su cuñada. Era su cuñada, dijeron, ¿no? No sé. Vamos a ver. Nos metemos en un momento salsa rosa total. Su cuñada, la hermana de... Su cuñada estará casada con su hermano. No, claro. No, la hermana de su mujer. Es su cuñada. Ahí no has pensado, Juan. Es su mujer. Sí, claro. Juan, no has pensado, Ahí está. Podemos... amigo. Qué bonito momento. Podemos volver a Caranca, brother. No, pero podemos llamar a Cieza un momento para... Es un dato importante. Está llamando a Alfonso Guijarro. Es un dato importante el de que su entrenador no venga porque hay una boda. Porque es que, hombre, además de demostrar que es un poco calzonazo, vamos a decirlo, que no tiene ningún interés en subir. Ya verás, en el camping del intermedio. Imagínate. ¿O está muy seguro? No. ¿Sabe que queda otra? Imagínate el momento del ascenso del Deportivo Guadalajara, que Yoyo Cañas no hubiera estado allí. Yoyo Cañas en ese momento, vamos, se vuelve loco en una boda. Yoyo Cañas se subió por las paredes literal porque terminó encima de los vestuarios. Claro, ¿cómo no iba a estar Yoyo Cañas ahí con el bigote y haciendo así? ¿Qué pasa aquí? Es un dato que 100% no tengo confirmado, pero sí que me consta que se rumoreaba que no iba a venir. No, pues entonces la Azuqueca pasa seguro. No tienen ningún interés ellos en pasar. Es que ninguno, absolutamente ninguno. No vamos ni siquiera al campo, ¿no? Han estado a cubrirlo, a celebrarlo y a disfrutarlo. Han estado 2 veces ya en segunda vez el Cieza y con Dirá que no les interesa, pero vamos, que directamente es que me acabé de dejar loco, de verdad, no conocía el dato. Esta semana he estado con el Depor, me he vuelto loco, pero vamos, eso es que no quieren ascender, directamente no quieren ascender. Será difícil porque tienen a Caranca y tal, y van a cubrir el expediente, pero que no quieren ascender. Caranca, que es el pichichi, no sé si lo llego a decir. Sí, 17 goles. 17 goles. ¿No tiene alguna boda, algún familiar suyo que no pueda venir? No, lamentablemente no. Bueno, dejamos... Bueno, sí, la porra para el partido. Rápido. ¿Para cuál de todos? El Azuqueca, el que nos está interesando, Azuqueca. El otro nos interesa. Me parece muy bien. El Azuqueca llevó 2-0. Me gustaría. Es muy bueno ese. 1-0. 1-0. Pues bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Sabemos repasar rápidamente la otra cita que tenemos este fin de semana, el Campeonato de España de Esgrima. El Palacio Multiusos acogerá este fin de semana el Campeonato de España de Esgrima Infantil en categoría masculina y femenina. Es la primera vez que una prueba de este nivel se celebra fuera de Madrid, sede oficial y habitual de los Campeonatos de España de Esgrima. Más de 300 participantes, familiares y entrenadores se desplazarán a Guadalajara para disfrutar de este campeonato. La competición dará comienzo el sábado a las 9 de la mañana con las modalidades de sable y florete, categoría masculina y femenina. El domingo será el turno para la modalidad de espada. Participarán 48 tiradores por modalidad repartidos en 8 equipos. Guadalajara estará representada por tiradores que cuentan con muy buenas perspectivas de cara a esta competición, como son María Mateos, Íñigo Carabia y Cristian Bernal. Y nos pilla el toro, así que chavales, Ricardo, Juan, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado en Azuqueca. Esperemos que por la sala de prensa del Pedro Escartín con más ruedas de prensa. Muchas gracias. Allí nos vemos, Juan. Y a ustedes les vemos el próximo lunes, como siempre a las 8 de la tarde. Hasta entonces, sean ustedes muy felices.